Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de La Región al Mundo, este programa llevado a ustedes, obviamente gracias a Canal 9 Bio Televisión y con el auspicio primero de CLAR 2030, el proyecto que estamos, ¿no es cierto?, liderando, también del programa Estudios Europeos y además de la AXIDES, la Agencia Internacional de Cooperación y Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy vamos a conversar sobre salud. Es un tema que está pegando muy fuerte, especialmente hoy que los medios de comunicación ya salió que hay una nueva variante de COVID-19 que es Omicron, así que vamos a conversar justamente de un tema que ha suscitado mucha inquietud, especialmente a nivel internacional, comenzando obviamente por los países de África, Europa, donde ya está presente esta nueva variante, y qué va a pasar en América Latina, qué pasa con Chile, qué pasa con Argentina, cómo fue también el manejo de la pandemia y qué viene a futuro. Todo eso lo vamos a conversar con nuestros invitados. Primero vamos a presentar a Loreto Correa. Ella es doctora en Historia de las Relaciones Internacionales y profesora titular de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile. ¿Cómo estás, Loreto? Hola, muy buenos días, Ricardo, un gusto verte. Igualmente, también vamos a presentar a Bernabé Malacálzares, doctora en Ciencias Sociales e investigadora adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET de Argentina. Bernabé, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ambos también. Gracias por estar hoy con nosotros y comencemos de lleno, porque ya hicimos justo esta introducción respecto a lo que significa la salud, la pandemia y además lo que viene con el tema de Omicron, esta nueva variante. Pero para primero comenzar a entender lo que significan las variantes y cómo lo manejan los países, tenemos que hablar primero de cómo fue el manejo de la principal pandemia de nosotros, que fue el COVID-19. ¿Cuál fue el impacto en esta pandemia, según ustedes? Comenzamos contigo, Loreto. ¿Cuál crees tú que fue el impacto aquí en América Latina y qué es lo más grande que hemos tenido que sortear acá? Bueno, sin duda, lo primero que hay que decir es que esta es la principal amenaza a la salud mundial en la historia contemporánea y por lo tanto partir de ahí, ¿no? Que esto es una situación compleja, instantánea y además sincrónica en todo, prácticamente en toda la humanidad. Em, yo creo que dos cosas remarcaría fundamentalmente respecto a la pandemia en términos globales. La primera es que hay que tener en consideración que por primera vez en la historia, creo yo, la gente se percató que la salud a nivel de los estados ya dejaba de ser un gasto sectorial, ¿no? Como siempre fue tratada, y se empezó a ver como una inversión. Y esto es un primer punto que yo creo que es una ganancia colectiva como humanidad al respecto. Un segundo punto yo lo vería exactamente en la acera del frente, la constatación de la fragilidad de los sistemas sanitarios a nivel global ha sido esencial para poder tratar de mejorar la atención, el control, el manejo de la estadística y cómo iba evolucionando esto de manera tan vertiginosa puso a todos los gobiernos de cabeza, no importando si eran ricos o pobres, de todos los continentes, creo que eso ha sido interesantísimo. Otra cosa que yo rescataría o remarcaría es que así como hemos visto que la pandemia ha dado lugar a un desarrollo del multilateralismo, también hemos visto que ese multilateralismo en términos prácticos estaba bastante retrasado para una cuestión tan urgente como el manejo de una epidemia, ¿no? A nivel global. Y en ese sentido, es triste constatar que muchos de los países también no han estado a la altura de este desafío y se han quedado rezagados, postergados, e incluso en contradicción con los descubrimientos de la ciencia, que ha sido una maravilla observar cómo en un año sacamos una vacuna a nivel global que por lo menos permitió que se pudiera vacunar la gente frente a un virus. Y es que lo increíble es que esto era tan inédito, nos pilló a todos tan volando bajo como humanidad que la gente yo creo que no se imaginó jamás que íbamos a vivir un trastorno global tan marcado. Eso te diría yo como cuestión general. Y a nivel más bien nacional y local, yo creo que la pandemia ha dejado como impacto una cuestión clave, ¿no? La importancia de llevar y de conducir institucionalidades para poder atajar este virus, ¿no?
por una parte, la institucionalidad nacional en cada uno de los estados, pero también la institucionalidad a nivel regional. Y aquí nuestro programa tiene y nuestro proyecto, por cierto, tiene mucho que decir, porque justamente lo local aquí ha sido esencial para poder manejar también la pandemia. Exactamente, fue justamente el tema local lo que ha significado la primera línea de defensa, ¿no es cierto? Y el primer rescate que tienen los ciudadanos frente a lo que puede hacer el Estado o no puede hacer el Estado frente a la crisis, especialmente durante la pandemia. Bernabé, ¿qué opinas tú? ¿Cuál crees que fue o es el impacto más importante de la pandemia aquí en América Latina? Bien, yo voy a añadir, digamos, a esa excelente pintura que hizo Loreto de los diferentes niveles de impacto de la pandemia, la relación de la pandemia y el tiempo, ¿no? Pasado, presente y futuro en la región, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que venimos de un pasado difícil, de arrastre, de una crisis económica, de una depresión, una de las más importantes del siglo, previo a la pandemia en la región, eh, y ese es el trasfondo en que llega la pandemia, con un fuerte malestar social que repercutió en estallidos sociales en varios países de la región, Chile uno de ellos, Ecuador, Perú, Colombia, propio Brasil, bueno, Bolivia. situaciones, Bolivia, bueno, situaciones de una región convulsa, ¿no? Así llega la pandemia en lo que es pasado, en la región más desigual del mundo, con una fuerte exclusión, que ese es un problema, la exclusión social, más allá de la desigualdad. Y por otro lado, el presente de la pandemia, que aún continúa, ¿no? Una pandemia que muestra, todavía no está, no se visualiza la puerta de salida por las brechas de inmunización que todavía existen entre los países, pero esta suerte de lo que podríamos decir de sindemia, ¿no? Ese malestar en la sindemia sería el presente actual, es decir, algo mucho más profundo que una pandemia, ¿no? Digamos, como si fuera una matrioshka, tenemos diferentes, la muñeca rusa, ¿no? Diferentes capas. En la capa está la pandemia, pero más adentro, a medida que vamos descubriendo esta matrioshka, encontramos otras crisis. Crisis del desarrollo, crisis climática, una crisis de fondo que se da en un contexto en que se perdió densidad regional, densidad diplomática, políticas o, digamos, espacios para la concertación de políticas de respuesta frente a una sindemia, como digo, que tiene componentes sanitarios, pero además económicos, sociales, ambientales. Y finalmente el futuro, ¿no? O los futuros posibles, ¿no? Siempre tenemos, el futuro puede bifurcar en innumerables senderos, decía Borges, y el futuro puede ser un futuro totalmente adverso, es decir, ese futuro, un escenario, digamos, pesimista, es un futuro que vendría de la mano de un escenario en el que la región no logre articular políticas, no logre articular un multilateralismo de respuesta para la producción de vacunas, para la distribución, para la gobernanza de pandemias, para la gobernanza climática. Bueno, un escenario así nos lleva a ese futuro. Un futuro más optimista tendría que ver con una revitalización de espacios para políticas activas de gobernanza global y regional. Bueno, entonces el futuro depende de esa principal cuestión que es la densidad regional. Exactamente, ustedes hablaban del tema de la densidad regional y también ambos tocaron en cierto aspecto algo que fue súper interesante, que es el tema de la desigualdad. De hecho, América Latina es justamente una de las regiones más desiguales del mundo y no se ve solamente en temas de ingresos, en temas monetarios, sino que también en temas de infraestructura. Si nosotros nos ponemos a comparar, por ejemplo, la infraestructura sanitaria que puede existir en el Cono Sur con la infraestructura sanitaria que existe en Bolivia, en Argentina, perdón, en Brasil o en Colombia, dista mucho un país de otro estando en la misma región. En ese sentido, ¿cuál creen
creen ustedes que es la importancia que radica la infraestructura sanitaria en los países y de qué forma también estos pueden batallar una crisis como el COVID-19? Bernabé, continúo contigo. Sí, creo que la pandemia ha puesto de relieve la importancia, digamos, que es contar con estados de bienestar, es decir, sistemas públicos de salud universales que garantice el acceso, sistemas de protección social, sistemas de garantía de seguridad alimentaria, es decir, estamos en una situación de emergencia y para eso las redes de contención las brinda el Estado, no exclusivamente, pero principalmente el estado de bienestar. Esto es una principal conclusión. Ahora bien, para tener estados de bienestar hay cuestiones más que tienen que ver con lo tangible, se necesita financiamiento, estamos en una región que carece de acceso al financiamiento, es muy limitado el financiamiento, sobre todo porque son países de renta media, que están, digamos, alejados tanto de las tendencias de la ayuda oficial al desarrollo, por un lado, como del acceso a la inversión extranjera en volumen, inversión extranjera directa en volumen. Y con estados que enfrentan serios desafíos para movilizar recursos internos. Entonces, por un lado lo tangible. Por otro lado, lo más intangible, que tiene que ver con generar pactos sociales, es decir, acuerdos más allá de los gobiernos que involucren a actores sociales, que son centrales, actores del trabajo, por ejemplo, como actores que tienen que ver con la sociedad civil. Ese pacto es fundamental, eso para justamente salir de ese malestar y restablecer lo que se llama un contrato social. Sobre la base de ese contrato social es que se generan las redes de contención. Eso del punto de vista doméstico. A eso hay que agregar la cuestión regional, ¿no? Como recién refería, es decir, acuerdos regionales para fortalecer esas redes de contención de bienestar. Es decir, una especie de lo que sería un multilateralismo de bienestar. Yo creo que por ahí pasa la clave para recrear esa infraestructura o esas redes de contención de bienestar para enfrentar el malestar, digamos. Es lo necesario. Loreto, ¿qué opinas tú respecto a esto? Hay de hecho diferencias en América Latina respecto a la infraestructura sanitaria. Sí, pero yo también observo que ha habido situaciones extraordinarias por parte de los países. Coincido con colega en el sentido de que efectivamente es necesario tener estados más fuertes en materia de atención social, pero creo que una cosa es el deseo y otra el esfuerzo que han hecho los países históricamente por llegar a construir institucionalidad para afrontar situaciones críticas. Es penoso tener que observar, ¿no?, cómo los países en general, voy a hablar de América Latina, tuvieron que encontrarse con esta pandemia para reaccionar. Este ha sido un sacudón muy fuerte para los países centroamericanos, para México en particular, para Brasil ha sido tremenda la situación, porque cuando uno observa las cifras, ¿no?, y voy a leer, al día de ayer, 613.000 muertos en Brasil, 293.000 en México, más de 200.000 en Perú, 128.000 en Colombia. Cuando uno mira la Argentina, 116.000 fallecidos por causa de la pandemia. Chile, el que sigue, 38.000. Y me quiero detener un minuto en Ecuador, 33.000. Ecuador partió en la retaguardia más brutal con la pandemia, con muertos en las calles. Así fue, si ustedes recuerdan, hace un año atrás teníamos un montón de gente, pero en Ecuador es la demostración de que frente a la debilidad del Estado, la unidad y la cohesión política, que es lo que yo creo que remarcaba Bernabé, se emergen como una cuestión esencial. Estaba revisando el informe que hizo la ministra Jimena Garzón de Colombia, contando cómo el Plan Fénix, que agrupó a todas las fuerzas políticas sin excepción, a las Fuerzas Armadas, a la empresa privada, un movimiento social que según ella
constituye el movimiento social más grande de la historia ecuatoriana, ha revertido la situación a partir de la posibilidad de vacunación, y hoy día prácticamente, gracias a la gestión del presidente Lasso, 9 millones de vacunados en 100 días se cumplió, increíble, y la población objetivo del 85% en Ecuador está cubierta. O sea, hay países que han podido reaccionar con sus sistemas sanitarios anteriores, como es el caso de Chile, que lo ha tenido mucho más sencillo por la forma en que estaba organizada la situación a partir de pandemias anteriores más breves. Escuchaba al ministro de Salud, Enrique París, nuestro contar que nuestra infraestructura sanitaria en materia de vacunación deviene de bastante tiempo antes de la gripe, ¿no?, que tuvimos hace unos años atrás, y que desde ese mismo nicho estructural e institucional se pudo armar 2.000 vacunatorios en las 426 comunas del país, con una población objetiva de 15 millones de habitantes. Hoy día estamos en 18, estamos prácticamente con 18 millones de personas vacunadas, prácticamente con una sumatoria de los niños y los adolescentes. Y hay otros países que no han dado el ancho. Hoy día leía con pena y veía cómo Paraguay acaba de botar a la basura 50.000 vacunas, porque se le vencieron. Bolivia, donde la gente no se quiere vacunar, el 43% de la vacunación boliviana, y hay gente que no se quiere vacunar. Y contra eso hay mitos, cultura, educación, falta de concientización social, ¿no? Me quiero quedar justamente en eso último que acabas de mencionar, el tema de la educación. Es súper relevante, especialmente en un periodo de crisis, y hablo con el tema de la pandemia porque fue una crisis sanitaria, pero también una crisis social. O sea, el tema de la pandemia reventó en las naciones y tuvieron que ver cómo lograban salir de ella. En el caso de Chile, tenemos justamente la crisis social que venía obviamente del descontento social que habíamos tenido en octubre del año anterior. Llegó la pandemia, agudizó todo. Y luego, obviamente, viene todo lo que pasa con la misma pandemia, la crisis sanitaria, qué pasa con las personas, qué pasa con su acceso a la salud. Pero todo esto tiene un enfoque también que es el tema de la educación. Y en ese sentido, imagino que la academia ha tenido un rol preponderante. ¿Cómo ven ustedes el rol de la academia frente a crisis como la que tuvimos ahora con el tema del COVID-19? Bernabé. Yo creo que la academia, en el sentido, digamos, hay dos ámbitos de la academia. El ámbito de trabajo de la docencia y la investigación ha tenido que adaptarse a la nueva normalidad, ¿no? Lo que es la virtualidad, ahora la hibridez, y no sabemos qué es lo que va a pasar. Es decir, lo que estamos trabajando sobre un escenario de incertidumbre permanente, ¿no? Donde desconocemos qué es lo que viene. Y eso es un aprendizaje para la academia, más allá de los desafíos, creo yo, del día a día, ¿no? Que es bastante difícil la adaptación, compleja, ¿no? Y eso por un lado el ámbito de trabajo. Por otro lado, la academia en el ámbito de la reflexión o la academia en el ámbito de la incidencia de política juega un papel central. Hay que decir, sin embargo, que al menos en el grueso de los países de la región, no se ha visto un protagonismo o del papel de la academia en el asesoramiento de las políticas públicas, salvo el caso de los epidemiólogos. Ha estado ausente, creo yo, una visión multidimensional de la pandemia, es decir, que permita el trabajo multidisciplinario de múltiples universidades, de departamentos, visiones, disciplinas. Es decir, eso ha estado ausente, creo yo, y está faltando eso. Y acá, obviamente, que la academia juega un papel central para producir insumos, para análisis, reflexiones, o mismo para pensar estrategias de largo plazo o escenarios prospectivos. Y esto se necesita porque en un promedio de 4 o 5 años tenemos una pandemia. Esto es un dato de la realidad, es decir, las pandemias anteriores ocurrieron en un promedio de 4 o 5 años, y ahora tenemos las variantes además. Tenemos que pensar el corto plazo, la emergencia, pero también el futuro. Y acá la academia tiene esa ventaja de estar, digamos, no estar en la dinámica de la urgencia de la gestión y tener esa capacidad para reflexionar,
Pero si esto no está vinculado, es decir, si academia y políticas públicas no están vinculados, se desaprovecha esa oportunidad. Claro. Loreto, ¿qué opinas tú? El rol de la academia, Mira, a imagino mí que me gusta. también aquí en Chile ha sido como bien fuerte. Sí, no, pero yo quisiera un poco, no sé si va a sonar a contradicción, ¿no? Con lo que voy a decir, pero a mis manos llegó hace poco un texto del Brasil que se llama A COVID-19 no Brasil, Ciencia, Innovación Tecnológica y Políticas Públicas. Va en su segundo tomo y justamente Brasil ha hecho un esfuerzo extraordinario por poner a la academia digamos, brasilera a estudiar los efectos de la pandemia, no solamente en el campo de lo médico, sino que también en el marco de lo social, lo urbano, lo hospitalario, cómo ha afectado a los médicos en términos económicos. Aquí hay una arista que nosotros no hemos tocado que tiene que ver con las ayudas del Estado en materia de políticas públicas, respecto de las cuales hay países como Brasil que han tenido que hacer esfuerzos muy grandes, pese a una situación económica y también política muy convulsa en Brasil. Y me llama mucho la atención el aporte que ha hecho este país conjuntamente con algunos centros o, si ustedes quieren, áreas de investigación de los países. Yo estaba revisando justamente lo que ha hecho la Academia Chilena en relación con el COVID y justamente quiero recordar, no están los resultados todavía, pero cuando apareció el COVID, apenas apareció, en junio se abrió un concurso de investigación, se financiaron más de 600 proyectos en esta línea. Eh, ha habido estudios de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile en relación con eh, reclutamientos y estudios para voluntarios, en los estudios de las fases de las vacunas, Sí. no lo podemos olvidar en el caso de Chile. Y hay que recordar también que los ministerios de salud, particularmente de Chile y de Brasil, han tenido desde la academia el aporte en el manejo estadístico. Esto se ha dado tanto con la Católica de Chile hacia el Ministerio de Salud nuestro y también hemos visto esto también en Brasil, ¿no? Y recientemente Chile particularmente ha publicado como gobierno de Chile un texto en el Journal of Medicine de New England sobre la efectividad de la vacunación contra el SARS-CoV-2 en Chile. Pero a mí lo que me gustaría destacar es que lo que dice Bernabé es clave, ¿no? Los países van a tener que apuntarse porque esto de las pandemias llegó para quedarse en términos de efectos políticos o, si ustedes quieren, efectos sociales que producen esta clase de fenómenos que llegaron para instalarse. Y yo quiero recordar una cosa que tú decías hace un minuto atrás. Estas pandemias, y esta pandemia en particular, va a durar largo tiempo y no va a ser la primera ni la última por el tema de la explosión demográfica. Claro. Entonces, es esencial que la academia dé un upgrade, si ustedes quieren, para estudiar esta clase de fenómenos en todos los niveles, no solamente en el campo médico, sino que también en el marco de la política pública. Aquí hay algo súper importante. Cuando indicaste el tema de lo que hace, por ejemplo, la Universidad Católica, hay que entender que, de hecho, la llegada de vacunas a Chile Se y el debe tema a de los eso. convenios fue justamente gracias a un convenio que existía primero entre la Universidad Católica y el laboratorio chino Sinovac. Había primero un Sí, convenio entre ellos para probar las vacunas, hacer obviamente las pruebas aquí en Chile y también en China, y fue luego la Universidad Católica quien cedió esos derechos al Estado para que el Estado pudiese adquirir las vacunas, lo que obviamente indica que si no hubiese sido por el trabajo universitario, tal vez en Chile, como decimos acá, y disculpe la expresión, otro gallo cantaría, tal vez no estaríamos justamente con este proceso de vacunación tan avanzado, comenzando con la inoculación de dosis de refuerzo, lo que significa que ya pasamos obviamente esa etapa de inocular contra COVID, sino que ahora es justamente para evitar que lo tengan, lo que obviamente llama la atención entendiendo que gracias a las universidades aquí comenzamos con todo este proceso. Ahora, sí. cuéntame. No, yo solamente agregar que gracias a la universidad, sí, pero también gracias a los contactos de los ministerios. Sí. Y en este caso hay que señalar claramente que nuestro ministro de Salud del primer momento de la pandemia, Jaime Mañalich, que tenía una gran red de contactos, y aquí nuevamente entramos al mundo contemporáneo de la tecnología y las redes, ¿no? Las redes de contactos de los ministerios de salud son clave. Eh,
A Chile en ese sentido le fue mucho más fácil, y a propósito de su apertura comercial y de sus contactos con China, pero también de sus contactos con Europa, con Estados Unidos, ese manejo, ese vis a vis con el mundo internacional le fue muy propicio para poder traer todas estas vacunas y también tener la visión. Y claro, cuando pase toda esta pandemia y a pesar del impacto del tema social en Chile, habrá que recordar que este es quizás uno de los elementos por el cual el mundo político chileno guarda cierto silencio, ¿no? Es cierto, el gobierno de Piñera ha tenido momentos muy críticos por diversas circunstancias, pero a nivel internacional, Chile va a la cabeza de la vacunación a nivel internacional y esto se debe a una visión de Estado que yo Claro. creo que ha. Y ahí está justamente la visión que se tiene ahora y que se quiere proyectar hacia el futuro de entender la salud también como una política de Estado. Lo que pasa, por ejemplo, con temas internacionales, que uno tiende a pensar que justamente la política internacional es de Estado. Bueno, quieren pensar lo mismo ahora con salud, lo que también podría ser un efecto bastante positivo. Nos va quedando poco tiempo, así que vamos a acotar un poquito y vamos a conversar sobre el tema del proceso de vacunación, pero también de la variante Omicron. Ya hemos visto todos en las noticias que tenemos una nueva variante que de hecho creo que en la mañana ya avisaron que estuvo o que va a llegar a Brasil, que ya está en Brasil, ya se detectaron algunos casos, lo que significa que ya está en América Latina. Entendiendo esto, ¿cuál es la relevancia que tiene, primero, el proceso de vacunación en los países? Y segundo, que esta variante Omicron, ¿estamos realmente preparados o no para poder estar en ella y enfrentarla? Entendiendo también que no todos los países tienen el mismo nivel de vacunación. Bernabé, ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que podemos llegar a un mal diagnóstico si decimos que ha sido un éxito la gestión de los procesos de vacunación en la región, ¿no? Si vemos los casos de Chile y Uruguay, Chile 80% de la población vacunada, Uruguay 70 y pico por ciento de la población, podemos decir que, bueno, es un éxito, pero la realidad es que esta variante, lo que se está viendo en Europa, ¿no? Nos permite comprobar dos cuestiones. Por un lado, que cuando existen brechas de inmunización entre países y entre continentes, las pandemias no terminan. Así es. Lo que está pasando con África es justamente eso. África fue excluida por fallas, por un lado por acaparamiento de los países centrales de las vacunas y por otro lado por fallas de multilateralismo, el mecanismo COVAX, del que necesita África más que otras regiones, América Latina también, pero África necesita mucho más de esto porque no tiene capacidad de producción de vacunas, como la puede tener Argentina, Chile, Brasil, México en esta región. Y cuando están esas brechas, digamos, no se puede tener una visión unilateral respecto al enfrentamiento a una pandemia, como la tuvo Europa y la sigue teniendo. Eso por un lado. Y por otro lado, el aspecto de observar una pandemia como asunto de seguridad, es decir, cuando aparecen nuevas variantes, se cierran fronteras, aparecen controles sanitarios, es decir, el mismo tipo de respuesta de seguridad, de discriminación también en los países africanos, ¿no? Porque también hay países europeos que como Que están señalabas con la también, variante, claro. están con la variante. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en la región nuestra, o sea, recién mencionaba Chile, Uruguay, pero Bolivia, el 70% de la población no está vacunada, el 65% de la población de Paraguay no está vacunada. Y esto es acá nomás, digamos. Esta brecha de inmunización se dan en un contexto en el que no hay mecanismos ni de compra de vacunas, ni de reparto de vacunas, ni de producción de vacunas. Es decir, se da un contexto de ausencia de políticas regionales. Hemos tenido en el contexto de UNASUR un Consejo Suramericano de Salud que fue desmantelado previo a la pandemia, es decir, aun cuando teníamos digamos, una trayectoria en esta materia de enfrentar pandemias, eso no, digamos, no fue aprovechado, más bien, sino todo lo contrario. Entonces, en esta situación de llegada de esta variante,
no hay que confundir el diagnóstico, decir que Europa está mal y la región está bien frente a la región. Hay que observar, para ver una pandemia que es un fenómeno global, hay que observar políticas regionales más que nacionales, más allá de que pueden haber algunos países más o menos exitosos en esto. Exacto, hay que verlo ahí también en su conjunto, también en el contexto en el que estamos inmersos. Loreto, ¿cómo ves tú todo este procedimiento teniendo por una parte la variante Omicron y por otra parte el proceso de vacunación? Bueno, sobre la variante Omicron todavía no sabemos, y eso hay que señalarlo con claridad, si es tanto o más perjudicial que otras variantes como la Delta que tuvimos de la que también estamos en la mitad del baile. Sí. Pero sí quiero destacar una cosa que yo creo que tiene razón Bernabé, ¿no? Este tema, y yo me he referido mucho al caso de Chile como un éxito en algunos sentidos, pero efectivamente hay elementos que dejan ver que el tema de la integración, de la falta de integración, no solamente en nuestro continente, sino que en otros continentes ha sido incluso mucho peor, ha dejado grandes bolsones de gente nada. Si a eso ustedes le suman que hay gobiernos que han emprendido campañas contrarias a la vacunación o decididamente la han dejado pasar, bueno, estamos frente a un escenario además adverso para la vacunación en algunos espacios. Y aquí en la región tenemos gobiernos que no han sido lo suficientemente diligentes para poder articular y estructurar de manera urgente sus ministerios y el reparto de vacunas. ¿Sí? Entonces, yo creo que Bernabé tiene relación y razón en decir, ok, aquí ha habido una inequidad en la repartija, por decirlo así, de vacunas, pero también había una negligencia de parte de algunos estados en estas materias. Y yo quiero recordar el caso de Venezuela respecto de la falta completa de contabilidad de la vacunación y otros estados. Entonces, me parece que hay que matizar el análisis y es cierto, puede haber, creo que hay responsabilidades propias, colectivas, y también hay una falta de agudización, de asertividad de parte de los países en la constatación de cómo se estaba manejando esto. Y esto se replica no solamente en este tema de la epidemia, sino que también en temas eh, que tienen que ver con la vacunación, el tratamiento, la compra de medicamentos paliativos. O sea, es una cadena, ¿no? Una pandemia, hay que recordar que es una estructura de crisis muy compleja de abordar. Exacto. Hay muchos temas de por medio, no solamente el tema Sí. sanitario entendiendo vacuna, es acceso a hospitalización en caso que sea necesario, acceso a cama, la medicina, los medicamentos paliativos que decías tú, también la recuperación, eso solamente a nivel sanitario, sin entender La el tema salud social. mental. También la salud mental, que ha sido un tema súper importante y del cual yo creo que también vamos a conversar en algún momento, porque gracias a la pandemia es que también la salud mental salió y se indicó como algo de verdad muy relevante para la sociedad y especialmente para un Estado. Bueno, ya estamos terminando, se pasaron los minutos muy rápido. Quiero Volando. agradecer, sí, se pasaron volando. Primero agradecer obviamente Loreto, Bernabé, muchas gracias a ambos por estar hoy con nosotros y por habernos acompañado y conversar también. Muchas gracias, Ricardo y Loreto. Un placer. A ustedes las gracias y seguimos en esta línea del proyecto CLAR 2030. Sí, vamos a seguir adelante, por supuesto. También agradecer a ustedes que nos están mirando por las pantallas el día de hoy. Recuerden, cuídense mucho. Nosotros nos vamos a volver a encontrar la próxima semana en un nuevo programa, así que estén atentos porque los temas se vienen muy buenos y también con excelentes invitados. Cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.